Bienvenidos a la segunda sección de nuestro estudio de Romanos 5:1. Nos corresponde en esta ocasión ver la segunda palabra, la segunda frase. Dice, justificados pues por la fe. Por la fe. ¿Qué entendemos por la fe? ¿Qué entienden? ¿Qué quiere decir por la fe? Es que se da todo esto, de lo que ya hablamos en la sección anterior. Por la fe. En una frase, en una palabra, ¿qué entienden? Gratis. Gratis. Sí, implica gratis, pero hay más ahí. Creer. Creer. Ok, ahí sí. Por la fe. Ahí son dos palabras. Significa porque le creemos a Dios que así es, punto. Porque le creemos a Él que Él lo hace, punto. Eso es por la fe. En los términos más sencillos, eso es lo que significa por la fe. Por creerle a Él que lo que dice que hace en nosotros es cierto. Sin ninguna evidencia de nada. Es porque Él lo dijo, punto. Eso es por la fe. En 3:28 del mismo Romanos nos aclara un poquito esto. Nos da algunas pistas para entender esto. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y si nosotros logramos entender esta parte, vamos a tener un avance enorme en nuestro concepto del plan de salvación. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, y ahora aclara lo que quiere decir por la fe, sin las obras de la ley. ¿Qué significa? Que a tantos confunde esto. Porque algunos dicen, ve, ahí está, no tenemos que obedecer para ser justificados. ¿Sí? Sí, es verdad. Sí, eso es así. Somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Lo que no es verdad es que el ser justificado elimina el no hacer las obras de la ley. Es correcto. ¿Ok? Pero no vamos a entrar en el tema ese ahora. Estaremos viéndolo en otro momento. El punto que quisiera recalcar es ser justificado por la fe significa serlo sin las obras de la ley. ¿Y qué significa serlo sin las obras de la ley? ¿Qué significa ser justificado sin las obras de la ley? ¿Ah? Por fe. Pero ¿qué quiere decir sin las obras de la ley? Sin las obras de la ley. Es que no puedo con las obras de la ley porque no puedo cumplir la ley. En el momento que no soy justificado, yo no puedo cumplir la ley. Soy justificado siendo impío, no lo olviden. Entonces no puedo, yo no tengo la capacidad para tener obras de la ley. O sea, para Siendo impío, no tengo cómo hacer las obras de la ley. Si baso mi justificación en las obras de la ley, nunca voy a ser justificado. No podría ser justificado nunca. No tengo la capacidad en ese momento. No estoy habilitado para poder cumplir con las obras de la ley. A menos que haya recibido la primera parte de la justificación, que es el perdón.
de los pecados. ¿Ya? Entonces ahora sí puedo. Ahora es al revés. Esa justificación me lleva a cumplir con las obras de la ley. Correcto. Ahora sí puedo no ser justificado por las obras de la ley. No, eso no puedo nunca. No es que ya fui justificado. Sino que lo que ahora sí puedo es obedecer la ley. No para ser justificado, sino porque fui justificado en el sentido de perdonado. ¿Estamos? En Gálatas 3:11 nos da otra luz en relación a esto. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esto evidencia que nadie se justifica por la ley. Nadie alcanza méritos delante de Dios por obedecer la ley a fin de poder ser justificado. ¿Por qué? Porque la forma en la que es justificado el justo, dice aquí, es por la fe. Y de paso, el justo por la fe vivirá, no es algo del Nuevo Testamento. No se inicia en el Nuevo Testamento, como algunos insisten, que en el Antiguo Testamento la salvación era por las obras de la ley, y que en el Nuevo Testamento es por la fe. No. Eso de que el justo por la fe vivirá, no es otra cosa que una cita del Antiguo Testamento. Habacuc 2:4, de allí viene, mírenlo. Habacuc 2:4. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí no es otra cosa que citando lo que ya se tenía claro en el Antiguo Testamento. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe o por su fe vivirá. ¿Ok? Así que la idea de que es el Nuevo Testamento el que nos habla de justificación por la fe es falsa. No es el Nuevo Testamento solo. El Nuevo Testamento lo que hace es citar al Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento lo que hacen es citar al Antiguo Testamento para respaldar esta doctrina. Vamos. Entonces, es falsa la enseñanza que sostiene que antes de Cristo la salvación era por guardar la ley y de Cristo para acá es por la fe. No tiene asidero eso en la palabra de Dios. Entonces, por la fe significa solo por gracia. Significa aceptamos la justificación como un regalo ofrecido por Dios a nosotros, porque de otra forma no tenemos cómo adquirirla, porque no hay cómo ganarla. La justificación por la fe, el perdón de los pecados y la limpieza de nuestros pecados, la recibimos o la rechazamos, pero no podemos ganarla. ¿Estamos claros? Ahí, sí. Entonces volvemos a Romanos 5. Romanos 5, y vamos ahora al resultado de ser justificados por la fe. ¿Cuál es el resultado? Tenemos paz. Tenemos paz. Algunos estudiosos de la Biblia han señalado que aquí el sentido original del texto es más bien tengamos que tenemos. Tengamos paz para con Dios. Vamos ahí ahora. Cuando este acto se da, ¿cuál es el resultado? Dice, tenemos o tengamos paz.
¿Qué paz? ¿Paz? para con Dios. Para con Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es tener paz para con Dios? Ese es el resultado de ser justificados. Tener paz para con Dios. ¿Qué entienden? Como tener paz para con Dios. El que no es justificado, Ujú. antes de ser justificado, estaba enemistado. Estaba enemistado. Con Dios. Ujú. Entonces, esa enemistad era como un rechazo de las cosas de Dios, de Él. Ajá. Entonces, al tener paz, ya esa enemistad no va a existir. Ahora va a ser todo lo contrario. En lugar de ser rechazo, va a ser aceptación de todo lo que Dios tiene preparado para Él, ahora que es justificado. O sea, no va a haber un rechazo a las cosas de Él. Y por ende en su vida va a empezar a ordenarse. Sí. El impío es enemigo de Dios. No Dios de él, pero sí él de Dios. ¿Ok? El impío que es justificado ahora deja de ser enemigo de Dios. Ahora está en paz con Dios. Porque lo que lo constituía enemigo de Dios, ¿qué era? El no ser justo. El no ser justo, el ser pecador, impío, contrario a la voluntad de Dios, contrario a lo justo, no pío. Ahora que ha sido justificado, ahora está en paz con Dios. Es interesante que esto fue prometido desde el primer anuncio del plan de salvación a la raza humana. ¿Recuerdan? ¿Cuándo fue eso? Génesis 3:15. Vamos allá por un momento. Génesis 3:15 y vean lo interesante de esto. Hablando de Satanás y su descendencia, la parte impía de la raza humana, descendencia en el sentido de corrompidos por la simiente de Satanás. Dice en el versículo 15, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando a Satanás representado en la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. No esta, sino refiriéndose a Cristo, eso es lo que dice el texto hebreo. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero lo que quisiera recalcar aquí es la primera parte del texto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Dice que cuando entró el pecado en el mundo, Dios dio a conocer a Adán y a Eva el plan de salvación que ya estaba en la mente de Dios desde siglos antes. Y al darlo a conocer, Él menciona un aspecto importantísimo, que es el que estamos mencionando en este momento aquí. Dice que la forma en la que Dios iba a solucionar el problema del pecado en la raza humana era poniendo en el hombre a quien el diablo había enemistado contra Dios al inducirlo a pecar. Dios iba a hacer algo extraordinario. En vez de que el hombre estuviera
queda allí. Habiendo estado el hombre enemistado con Dios por causa del pecado, ahora Dios va a hacer algo. Va a enemistar a ese hombre que el diablo enemistó contra él, contra Dios. Ahora Dios lo va a enemistar ¿contra quién? Contra el diablo. ¿Okay? ¿Cómo lo hacen? Porque dice, pondré enemistad. ¿Cómo es que Dios pone enemistad? Y aquí, hermanos, hay algo sublime, sublime. Si lo entendemos, que no tenemos por qué no, habremos dado un paso gigante en nuestro crecimiento. A ver, dice el Señor, pondré enemistad. Antes de que Dios hiciera eso, de poner enemistad, ¿entre quién? El diablo y la mujer. Entre el diablo y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Antes de que Dios pusiera enemistad, interesante, Dios poniendo enemistad, sí tiene que hacerlo, si no, el plan de salvación no puede darse. Antes de que Dios pusiera enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, ¿quién ya había puesto enemistad en el hombre? Satanás a través del pecado. Entonces, ¿qué significa el acto de Dios de poner enemistad? Para entenderlo necesitamos entender qué significa el acto de Satanás de poner enemistad. De rechazar todo lo que... El acto de Satanás era que ellos rechazaran todo lo que Dios decía. Ajá, enemistarlos con Dios. Ajá, y el acto del Señor es igual, rechazar todo lo que proveniera de Satanás. Ajá. Entonces, ¿cómo Dios pone enemistad en el hombre? Justificándolo. Quitar el pecado. ¿Cómo Dios pone enemistad? Quitando Lo que sembró el enemigo. lo que utilizó Satanás Para separar. para enemistar al hombre con Dios. Dios enemista Enemistó. al hombre con Satanás, quitándole el pecado. De dos formas, lo perdona y lo quita. ¿Okay? Ahora, lo que había en el hombre que lo enemistaba con Dios, ya no existe. Ahora vuelve en armonía con Dios. Pero al volver en armonía con Dios, automáticamente entra en enemistad con el diablo. ¿Lo ven? ¿Cómo es que funciona? No es que Dios le pone algo al ser humano que lo enemista. Que le pone odio. Sí, dice esta palabra. O la estoy inventando, no sé. Se le pone odio contra el... No, Dios no odia al diablo. ¿O sí? ¿Es amor? Dios ama al diablo. Sí. Y no diría. Por amor que lo Amarás tiene a tu que... prójimo. Sí. Él nos ordena amar a nuestros enemigos. El diablo es enemigo de Dios. Entonces Pero él él- es nuestro ejemplo. ¿Ah? Pero él, el diablo, tiene ese problema con él. Sí, Dios no es enemigo del diablo. El diablo es enemigo de Dios. El diablo odia a Dios. Dios no odia al diablo. ¿Ok? Entonces no pone odio en el corazón del hombre hacia el diablo. Lo que hace al enemistarlo es quitarle lo que el diablo le puso, que se llama pecado. Entonces, ¿por qué entramos en eso? Porque dice que la justificación a lo que conduce es a la paz para con Dios. ¿Lo entendemos ahora mejor? Al quitar de nosotros el pecado, nos vuelve a amistad Dios con él. Pero automáticamente, al quitar de nosotros el pecado, el Señor nos enemista con el diablo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿estamos enemistados con el diablo? ¿O somos amigos? Es lo que
que necesitamos contestar aquí en esto. ¿Cómo sé yo si Dios ha puesto enemistad? Ya saben qué es. Si Él ha puesto enemistad en mí contra el Satanás y su simiente. ¿Cómo lo sé? Muy fácil. Si Satanás no es mi amigo. Yo sé que Dios puso enemistad en mi corazón si Satanás es mi enemigo. Pero si Satanás es mi amigo, no hay enemistad en mi corazón en relación con Satanás. Somos amigos. Y sigo siendo enemistad de Dios. Estoy automáticamente enemistado con Dios, Santiago. El que se hace amigo del mundo se constituye, note, no, otra vez no Dios enemigo de él, sino que se constituye enemigo de Dios, porque adquiere el mismo carácter de Satanás, que es enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo sé si esa enemistad contra Satanás y su simiente está en mí? Ahora, esa enemistad tiene que ser una enemistad absoluta o por áreas. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque entramos en el área del proceso de la justificación. ¿Ya? Lo que uno va Sí. revelando. En verdad, es una enemistad total, es absoluta. Lo que pasa es que se me va revelando poco a poco lazos que yo no he cortado con el enemigo. Pero cuando se me revelan, Voy cortando. si la enemistad está en mí, la enemistad buena, Rechazo. ¿ok? El rechazo al mal, el odio al mal sí, hay que odiarlo, al mal, no hay que amar el mal, ¿ok? Hay que amar al pecador y Sí, al pecador hay que amarlo, como Dios nos ama, siendo impíos, pecadores, al pecado no hay que amarlo. Entonces, cuando ese pecado que haya en mí se me da a conocer, yo no lo amo, yo no lo quiero, no lo quiero. Hay enemistad. La enemistad se va a dar a conocer nomás mi pecado salga a la luz. Pero si ese pecado de mi vida que sale a la luz, yo lo amo, no he sido enemistado contra el pecado. El Hijo de Dios no ama el pecado. Nomás se le da a conocer, lo rechaza, porque está en enemistad contra el pecado. Entonces, ¿qué sucede cuando viene la tentación y la atracción hacia mí es terrible? No estoy enemistado contra el pecado. ¿Cómo ves? ¿Qué sucede cuando viene la tentación y la atracción hacia mí de esa tentación es insoportable? O sea, lo vence uno. no tengo cómo no ceder, es que me atrae demasiado. No estoy enemistado con el pecado. Sí, porque no está la fuerza divina para hacerle frente. No, la fuerza puede estar, pero yo no estoy enemistado con el pecado. No me interesa Por eso no le cedo la voluntad a Dios resistirle, para porque evitar. yo lo quiero. Sí, porque ama No me eso. interesa resistirle, porque yo lo quiero. Yo amo eso. ¿Ya? Si lo odio, lógicamente, que una vez O me va a aparecer allí la tentación y me va a pasar la de José. ¿Cómo haría yo este mal? Ahora, pastor, Pecaría contra mi Dios. supongamos un ejemplo de una comida que es mala y me atrae.
Puede ser que me atraiga, pero yo la rechazo. Porque el proceso está en mí. Sí, Puede ser así que es. poco a poco yo vaya sintiendo menos atracción. Es precisamente lo que estoy mencionando. Por eso le decía, y es importante tomar en cuenta las palabras. Cuando es atracción, es terrible, es insoportable, es porque no hay en mí enemistad contra el pecado. Todavía lo amo. Y el problema serio es que no puedo estar amistado con el pecado y con Dios. Si estoy en amistad con el pecado, soy enemigo de Dios. ¿Significa entonces que ninguna tentación me atrae? No. Si yo estoy en el proceso, sí, la tentación me va a atraer. ¿Ok? Me va a atraer porque hay en mí tendencia al mal. La hay. Y la tentación va a tirar el anzuelo. Pero cuando esa tendencia al mal está controlada por el Espíritu Santo, entonces yo, como cristiano, no me deleito en satisfacer mi tendencia al mal. Me deleito en agradar a Dios, porque Él es mi amigo y yo soy su amigo. ¿Ya? No me deleito en el pecado. El hecho de que se atraiga mi tendencia al mal no significa que yo me deleito en el pecado. Significa que hay áreas en mi vida que no han sido justificadas en el sentido de no se ha quitado de mí ese poder del pecado que el apóstol Pablo personifica o personifica al pecado. No ha desaparecido de mí ese poder, porque de una u otra forma yo le doy cabida, le doy lugar. No lo he expulsado de mi vida en el nombre de Jesús. Le doy cabida. Los ejemplos que tenemos en la Escritura es para aplicarlos. ¿Qué hizo José? Cuando una tentación ideal de parte del enemigo para hacer caer a José, le vino a José. ¿Qué hizo José? Él no tomó tiempo para pensar si lo hacía o no lo hacía. Está el secreto de la victoria en la tentación. Él ya estaba decidido antes que la tentación viniera. Cuando llegó, y él ya había decidido hace rato lo que debía hacer, y es rechazarlo. Pero si yo alimento mi tendencia al mal, cuando viene la tentación, yo voy a caer, eso es definitivo. ¿Ya? Estamos. Entonces, dice, tenemos o tengamos paz para con Dios. ¿Qué involucra esta paz? En Jueces 6:23, Jueces 6:23, tenemos una ayuda en esto, que nos ayuda a captar un poco qué quiere decir paz. Dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor. ¿Cómo dirá? ¿Qué quiere decir tener paz? Desesperarse. Es no tener temor.
en el sentido de miedo. El que ha sido justificado, ¿cómo se dice? No tiene, carece de miedo a lo que sea. Porque si usted analiza el miedo y va al fondo de eso, es no ser justificado, es desconfianza en Dios. Ejemplo, alguien le amenaza a usted de muerte, que a usted le da miedo. Salí, ya no sale a la casa porque probablemente lo ve y lo mata. Sí, pero el punto es, ¿miedo a qué? A morir, ¿por qué? Porque me duele. Sí, no confía en que si es la voluntad de Dios se muere uno ahí o ¿Cuál es el problema de que usted muera? amenazado, no. Estaba bien con el Señor. no hay problema. Si usted está amistado con Dios, ha sido justificado, usted no tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo a la muerte? ¿Y cómo me va a ir al otro lado? Sí, en condición, ¿cómo estoy? Después. Bueno, me refiero en la resurrección, ¿verdad? Ahora hay que aclararlo todo. ¿Ah? ¿Miedo a qué? Al juicio final. Tengo que tener miedo al juicio final. Mi juicio se está llevando a cabo ahora. ¿Ah? ¿Cómo? Estoy bien con Dios. Ajá. Sí. El que ha sido justificado carece de miedo. ¿Por qué creen ustedes que al ver la vida de los apóstoles, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, torturas, no hay problema? Morir es la ganancia, ¿no? Dice Pablo, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él tiene muy claro esto. Muerto y no más tentación. Victoria garantizada para siempre. Pero cuando yo miro la vida desde el punto de vista terrenal, ¿para qué vivo? Si yo no vivo para hacer la voluntad de Dios y murió cualquier otra cosa, entonces me interesa en vivir aquí, es lo más fuerte. Si yo no vivo para hacer la voluntad de Dios. Pero si yo vivo para hacer la voluntad de Dios y morí, ¿por qué morí? Porque esa era la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? No morí haciéndola. ¿Captamos? Si tengo un terrible temor a morirme, tengo que investigar por qué eso. Eso lo que implica es que yo no he sido justificado. Porque al ser justificado tenemos paz. Me levantan una calumnia y entonces allí sí me hierve la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo estoy en paz con Dios, lo que están diciendo es mentira. ¿Cuál es el problema? Van a manchar mi nombre. ¿Y? No mancharon el de Cristo. Y el de todos ellos. ¿Cuál es el problema? El que ha sido justificado vive una vida de paz. ¿Por qué? Porque él vive para hacer la voluntad de Dios. Llegó una crisis económica. No hay ni para un macarrón. ¿Qué pasa? ¿Ah? Si no hay para comer, ¿qué nos pasa? Morir.
volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el problema? Es que si me muero, ¿qué es torta, no? Después, ¿Cuál es la torta? O sea, ¿cuál es el problema? Nadie deja pasar. ¿Ah? Nadie lo pasa. Si no hubo forma que yo consiguiera comida, es porque era la voluntad de Dios que ya muriera. Entonces, ¿cuál es el problema? No importa dónde ustedes apliquen esto, no hay situación que pueda robar del cristiano la paz. Cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, es de eso que estaba hablando, fue la herencia que Él nos dio, su paz. Mi paz os dejo, se las dejo, es de ustedes. ¿Cuál era la paz de Cristo? ¿Qué lo atormentaba? ¿Qué lo sacaba de quicio? Nada. Injurias, calumnias, amenazas. Nada. Esa es la paz que Él nos transmite al ser justificados. Nuestro problema es uno solo y se llama pecado. Cuando el pecado es perdonado y quitado de nosotros, el diablo no tiene cómo robarnos la paz. ¿Ya? Vamos. Tenemos paz para con Dios, pero el texto dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, hermanos queridos, es única y exclusivamente a través de Cristo. ¿Qué debe decirnos esto? No existe forma de que como cristianos disfrutemos de la paz producto de la justificación sin que tengamos una relación íntima, estrecha, profunda, continua, permanente con Jesús. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio, pero no solo por haber muerto por nosotros, no solo por estar intercediendo por nosotros, es el medio porque es el que nos mantiene en esa comunión con Él, con el Padre. Cristo es el puente que une esas dos partes que el abismo del pecado dividió. Entonces, no puede disfrutarse de la justificación por la fe sin relación constante, permanente con Jesús. Y pienso que aquí es donde está el principal problema del cristiano. Llegar a considerar que sí, por medio de Cristo fue todo y es todo el plan de salvación, pero limitar ese por medio de Cristo a la cruz o a su mediación, sin relacionarlo con nuestra comunión con Él. O sea, todo lo que hizo en su ministerio, en la cruz, lo que realiza ahora en el cielo, no tiene ningún efecto si no hay comunión entre Él y nosotros, constante, permanente. Esa es la invitación en esta mañana, a que por medio del Señor Jesucristo mantengamos viva la justificación por la fe en nosotros, hasta que el proceso termine. Y noten lo interesante, después de eso, ¿qué pasa con nuestra relación con Cristo? Nunca puede acabar, seguirá siendo mejor hasta que estemos en la eternidad con Él. Todo será siempre por medio de Jesucristo. La invitación entonces es alabarlo, a nuestro Dios. Alabarlo porque ha decidido en nuestra condición de impíos justificarnos por la vida de Cristo.
santificarnos por su mediación y entonces volvernos a poner en paz con Él, para que volvamos a recuperar esa comunión que tenía Cristo con la raza al principio, antes del pecado. Que Dios nos ayude para que esto sea una realidad en todos.